empezar la clase. La vez anterior estuvimos trabajando en los ejercicios estos de la práctica oral. Y la última vez nos dio tiempo de terminar el ejercicio, pero ya no hicimos algunos comentarios al respecto. Lamentablemente no están todos, pero igual vamos a ver estos comentarios. Buenas noches. Vamos a ver. Estaba tratando de recordarme de los casos. Creo que el primer caso era un juicio de rendición de cuentas en donde lo que se planteaba era que estaban estas personas que eran administradoras como de las áreas comunes de un condominio y luego resultaba que no le prestaban los servicios a algunos de esos condominios y entonces los otros condominios pedían la rendición de cuentas. Entonces, a ese respecto, Pedro, que fue el que expuso sobre este tema, pedía la devolución de todo lo que se había pagado en el concepto de cuotas a la administración del condominio. En realidad esa pretensión no parecería tan propia de los hechos que motivaron supuestamente esta demanda, porque aquí de lo que se trata es de que yo pago unas ciertas cuentas, digamos, unas ciertas cuotas, perdón, a la administración. Y se supone que a cambio de eso debería yo recibir ciertos servicios. Para empezar, hay muchos de esos servicios que normalmente, o sea, que conocemos en la experiencia, normalmente no los presta la propia asociación de vecinos o la junta directiva, lo que ustedes quieran, por ejemplo, el alumbrado público o el servicio del agua potable, normalmente son servicios que se contratan con terceros. Entonces, siendo así las cosas, para empezar, si resulta que no me prestan el servicio, para empezar, no es algo que necesariamente sea imputable a la persona que se encarga de la administración, y luego no es algo que me dé a mi derecho a pedir el reembolso de esas cuotas que pagué. O sea, yo tengo la obligación de pagar X cantidad de dinero a la administración como consecuencia de vivir en un condominio. Y ya luego, si el administrador hace mal uso de ese dinero o hace buen uso, no importa, pero no me da cuenta de esa administración, puedo pedir que me rinda cuentas, pero no que me devuelva el dinero. En todo caso, de lo que se trataría aquí es de determinar qué uso fue el que hizo de ese dinero, y si hizo mal uso del dinero, que lo reembolse, pero no a mí, sino que lo reembolse al fondo del condominio que se utiliza para los efectos. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, si un administrador de una sociedad anónima hace mal uso de los bienes de la sociedad. Acuérdense que el Código de Comercio expresamente permite que los propios accionistas o los propios socios, aunque directamente no son propietarios de los bienes administrados, porque la sociedad tiene su propia personalidad jurídica, por lo tanto la sociedad es la propietaria de los bienes, el Código permite que los administradores planteen una demanda de rendición de cuentas en este caso. Pero si hubiera algún saldo que pagar ahí, no se le pagaría a los socios, se le pagaría a la sociedad. Indirectamente después, cuando la sociedad distribuye utilidades, pues obviamente como consecuencia de ese reembolso habrá más dinero que me paguen a mí como socio, pero no que me paguen directamente a mí el objeto de la rendición de cuentas. Más o menos eso es lo que pasa en este caso. Uno podría pedir que me devuelvan las cuotas pagadas. Luego se planteaba aquí, como decíamos, que hicieran ese reembolso, pero no se decía quién debía hacer el reembolso. Lo mismo que hemos hablado con las demandas escritas que hemos visto, claridad y precisión de la petición. Entonces, si estoy demandando a Juan, pues obviamente quiero que Juan sea el que reembolse, porque en mi petición tengo que pedir que se contenga Juan a hacer el pago de otra cosa. Además, hay que recordar que aquí se estaba demandando a varias personas que eran los miembros de la junta directiva. Entonces, si estoy demandando a varios, tengo que decir quién de esos es el que quiero que paguen. Si estoy pidiendo que le hagan
una condena, o en su caso, según se dé la situación, cuánto quiero que pague cada uno, o si quiero que condenen a todos al pago de una suma global en forma solidaria. Sea como sea lo que yo pretenda, tengo que decirlo con claridad y precisión. Luego, vamos a ver qué es este caso. ¿Sí? En ese caso hay una petición de unificar personería. Ajá. ¿Eso se puede pedir? Se puede pedir. Lo que pasa es que habría que, no recuerdo exactamente cómo estaba formulada la petición, pero digamos la regla general que establece el código es que cuando varias partes representen un mismo derecho, deben unificar la personería. Y si no lo hacen, el juez les puede fijar un plazo. Y si en ese plazo no designan el representante común, entonces se puede hacer la designación. O sea, en líneas generales, sí se puede. Lo que habría que ver también es de quién estamos pidiendo que se unifique la personería. Porque si, por ejemplo, usted y yo conjuntamente demandamos a Lisette y a Pedro, entonces usted y yo, que somos demandantes, ya sabemos desde la demanda que representamos un mismo derecho. Entonces nosotros sí deberíamos unificar nuestra personería desde la demanda. Al final de cuentas, ese tema de la unificación de la personería, sobre todo del lado del demandante, es algo que no tiene como mucho sentido, no hace mucha diferencia si se unifica la personería o no, porque de todos modos en la demanda comparecemos usted y yo juntos. Para efectos de copias no acompañamos más copias, o sea que no afectan algo. Si nos notifican, nos podrían hacer una misma notificación a los dos, entonces no afectan algo, pero digamos ya desde la demanda sabemos que representamos un mismo derecho, podríamos unificar nuestra personería. Ahora, si los demandamos a ellos dos, no podríamos exigir que ellos unifiquen su personería, porque a lo mejor la defensa de Lisbeth es decir, yo no fui el que fue Pedro, y lo mismo a la inversa. Entonces, no necesariamente ellos van a representar el mismo derecho. Entonces, podríamos en la demanda pedir que se les indique a ellos que deben unificar personería, pero no necesariamente es algo que va a pasar dependiendo de la situación. Entonces, en la defensa de este caso, se planteaba una excepción. Me imagino que era una excepción de falta de personalidad, no lo recuerdo, no está aquí en mis notas. Pero el hecho es que Dino, que fue el que planteó esta excepción, hacía referencia a que él no estaba obligado a rendir cuentas, porque al momento en que se planteó la demanda, él ya no era administrador del condominio en este caso. Entonces ahí la defensa no está adecuadamente planteada. ¿Qué más? Exactamente. Desde que yo dejo de administrar bienes ajenos, todavía existe un plazo de 3 años de prescripción. O sea, si yo ya dejé de administrar los bienes ajenos hoy que me están demandando, pero sí era administrador al tiempo en que ocurrieron los hechos que motivan la demanda, y además, como dice su compañera, no se han sido plazos, pues justamente no pueden demandar, estoy obligado a responder, no habría problema ahí. Entonces, la defensa tendría que estar orientada en el sentido de decir, yo no era administrador, no cuando me demandaron, sino no era administrador cuando ocurrieron esos hechos, cuando esta gente dejó de pagar y como consecuencia de eso me cortaron el servicio. Luego por ahí en una defensa que planteó Gabriel se hacía referencia a la existencia de un finiquito, y eso lo planteaban como parte de la contestación de la demanda. Se puede hacer solo así, solo dentro de la contestación de la demanda, pero más técnicamente, si yo estoy alegando la existencia de un finiquito, lo que debería hacer es plantear una expresión perentoria fundamentada en la existencia de ese finiquito. Luego Lisbeth planteó las peticiones de esta defensa, y estaban revueltas las peticiones de trámite y de fondo de la excepción previa con las que correspondían al fondo del asunto.
igual, aunque el ejercicio era plantear esto verbalmente, de todos modos hay que cuidar una estructura más o menos en el sentido de lo que vimos aquí en aquella vez. Es decir, yo tengo unas peticiones generales que corresponden al hecho mismo de la presentación del memorial, independientemente de qué es lo que estoy planteando en ese memorial, donde se toma nota de la dirección de incorporación, de la corporación de investigaciones, etc. Luego tengo unas peticiones que son atinentes al trámite de la instrucción previa, luego otras que son atinentes al fondo de la instrucción previa, luego otras que son atinentes al trámite de la contestación de la demanda, si es que me declaran sin lugar a la instrucción previa, y luego voy al fondo del asunto, porque quiero que se resuelva en la sentencia. Después con Carolina. No recuerdo exactamente lo que pasó aquí, pero la anotación que tengo es que dejó a media los hechos de la contestación de la demanda. Me imagino que no había algún argumento de cierre para esos hechos. Mario Ruiz, es algo que deben tener cuidado, porque creo que incluso en el examen hubo algún par de personas que cometieron este error, es referirse al medio de prueba de documentos como prueba documental, el nombre correcto en su medio de documentos. Entonces, con la declaración de testigos, es declaración de testigos, no declaración testimonial, etc. Luego con José Barrera. Aquí se ofrecía dentro de los medios de prueba los libros de contabilidad y de comercio de la otra parte, pero el ofrecimiento se hizo en este caso como un ofrecimiento de documentos en poder del adversario, y los libros de contabilidad tienen su propio régimen de prueba bajo el concepto de exhibición de libros de contabilidad y de comercio, que es lo que debe pedirse. Es más o menos parecido, pero tiene su norma específica. Lo que debe hacerse en estos casos es exhibición de libros de contabilidad y de comercio, no documentos en poder del adversario. Luego, respecto a todos, cuando mencionan un artículo hay que decir de que leyes, muchos, casi todos hacían referencia al artículo 1000 dice tal cosa, y 1000 de qué ley. A ver, por supuesto, por el contexto entendíamos de qué ley estaban hablando, pero sí hay que tener ese cuidado de mencionar siempre a qué ley nos estamos refiriendo. Y finalmente, aprovechando que ya nos honra con su presencia Soto, respecto al planteamiento que él hizo, si recuerdan ustedes, al final de la clase pasada, por razones de tiempo, él ya no aprovechó el plazo que se les daba para organizar su defensa. Pues como ejercicio está bien, de hecho es de felicitar la valentía, por llamarlo de alguna forma, pero ya como algo que uno debiera hacer en la práctica, es algo que no debe hacerse. Uno debería aprovechar los tiempos y las oportunidades que uno tiene para organizarse, porque luego, por el mismo hecho que de hecho lo comentamos con él al final de la clase, por el mismo tema de no tomarse el tiempo de organizarse, se dieron en este caso varias situaciones que habría que corregir. Por ejemplo, se plantea una excepción previa, y cuando al inicio, cuando se dice cuál es el objeto de la conversación, no se dice que va a plantear la excepción previa. Luego, la excepción previa, aparentemente era una excepción previa de demanda defectuosa, y no se llega a decir por qué era defectuosa la demanda. Dice aquí el hecho de que la parte actora no haya mencionado un contrato celebrado entre las partes no hace defectuosa la demanda. Él decía que la demanda era defectuosa porque había un contrato aquí celebrado, creo que de licencia para el uso de esta marca, que no fue mencionado por la parte actora. Yo como actor no estoy obligado ni tengo la carga de mencionar los hechos que beneficien al demandado. Recuérdense que lo que dice y establece la ley como requisito es los hechos a que se refiere la petición. O si vemos el artículo 126 cuando habla de la carga de la prueba, de lo que habla es de los hechos constitutivos de la pretensión, y así con todo, yo lo que debería exponer son los hechos en que tengan una pretensión. Si hay otros hechos adicionales a esos
que favorecerían la posición del demandado, que es el demandado que nos alegue, creo yo. Entonces, pues, obviamente, por el hecho de no hacer mención de esas situaciones, mi demanda no es defectuosa. Luego también se plantea una excepción perentoria que no se anunció en el objeto de la comparecencia. Luego, por ahí, dentro de todo lo que se habló, se hizo referencia a la existencia de una falta de legitimación, sin plantear la excepción previa de falta de personalidad y sin decir por qué existía falta de legitimación. Y también se mencionó la existencia de un acuerdo de arbitraje, sin plantear la excepción previa de incompetencia. Entonces, en líneas generales, ese fue el resultado del ejercicio. Es que a mí me pareció, digamos, yo pensé lo del arbitraje e interponer una excepción previa de incompetencia, pero el arbitraje se había regulado dentro del contrato, lo cual yo, como el litigio no versaba sobre el contrato en sí, por eso yo asumí que no iba a aplicar una incompetencia, sino que más bien era por otro asunto, no directamente el contrato, pero que era que existía competencia desleal. Es que, digamos, si para su defensa tiene relevancia el hecho de que existe un acuerdo de arbitraje, eso solo puede ser porque usted considera que esto no se tendría que estar conociendo en juicio, sino que deberíamos estar sujetos a un arbitraje. Entonces, siendo así, la ley de arbitraje dice que se entiende por renunciado esto, por renunciada esta obligación de acudir al arbitraje, si usted contesta la demanda sin imputarle la competencia. Entonces, la única razón de ser que pudiera haber tenido que usted en su defensa dijera, mire, existe un acuerdo de arbitraje, es por decir, mire, existe un acuerdo de arbitraje y entonces en arbitraje tenemos que denunciar ese acuerdo. Si no, ni lo menciona porque no tiene relación con el caso. Entonces, si estamos en esa situación, hay un acuerdo de arbitraje, usted requiere es que lo discutamos en arbitraje, plantea. Entonces, como decíamos, este fue el resultado del ejercicio. Es un ejercicio que, como les dije, en general, y sobre todo se lo dije a alguien en particular que me hizo la consulta, no tenía por objeto ver cómo funcionan las cosas en la práctica, porque aún en el juicio oral que tenemos actualmente, si yo quiero presentar la demanda verbalmente, no se presenta así, y si quiero contestar verbalmente la demanda, plantear mi defensa verbalmente, tampoco se presenta así, sobre todo no tengo un tiempo tan breve como el que se le dio acá. Pero básicamente la idea era que ejercitaran ustedes la exposición oral y sobre todo el dar respuesta a algo para lo que no necesariamente estoy preparado, casi que inmediatamente. Sobre todo hay que tratar de cuidar en líneas generales en todos el tema de que cuando yo hago algún tipo de exposición ante el juez, de lo que estoy tratando de convencer al juez, que es algo que es más o menos común a varias situaciones que vamos a ver como ejemplo. Alguien que predique, que haga una prédica religiosa, lo que ustedes quieran, un pastor evangélico, un sacerdote católico, lo que ustedes quieran, de lo que trata es de convencer a su audiencia, y tiene que convencer a su audiencia proporcionándole ciertos argumentos de la certeza y la validez de lo que está afirmando. Si llega una de estas personas a predicar lo de su fe religiosa sin estar seguro, sin saber de lo que está hablando, pues obviamente no va a convencer a nadie. Si ustedes ven a un político dando un discurso, dando la impresión de la plena convicción de lo que está diciendo y tratando de convencer a su auditorio de que lo que está diciendo es cierto. Y tal vez mucho más parecido a lo que vemos aquí, un vendedor. Un vendedor no vende un producto si no cumple con los requisitos, por lo menos. Tiene que conocer muy bien su producto y tiene que proporcionarle al probable comprador argumentos suficientes para convencerlo de que ese producto es bueno. Si no tiene eso, de plano no vende. Luego,
puede ser que aún teniendo eso no venda porque el comprador conocía otro producto más barato, porque no tenía dinero, porque no le interesó, porque decidió comprar después, lo que sea. Pero si no tiene esas dos cosas, de plano no vende. Igual nosotros como abogados, de lo que tratamos es, muy entre comillas, de que el juez nos compre el argumento, es decir, que se convenza del argumento que le estamos planteando. Entonces, si yo llego ante el juez y le planteo un argumento o lo trato de convencer de algo que ni siquiera conozco bien, porque no conozco bien mi caso, pues obviamente no voy a lograr un resultado favorable, por lo más probable, por lo menos, que lo logre. Y sobre todo, si no le planteo argumentos racionales que permitan al juez convencerse de que aquello que yo le estoy planteando es cierto. Y no solo eso, sino que además, si yo me presento a una exposición de este tipo, mostrando inseguridad, falta de conocimiento, falta de convencimiento, la otra parte me va a despedazar, la otra parte. Entonces, recuerden que en alguna oportunidad hicimos la comparación del proceso con un juego de ajedrez. Lo que se trata es de que cada una de las partes trata de utilizar todas las herramientas legal y éticamente válidas para conseguir el objetivo deseado. Entonces, si yo tengo debilidad en la posición que estoy sosteniendo, pues obviamente la otra parte me va a apoyar a favor. Y lo mismo al revés. Si la otra parte tiene debilidad en sus argumentos, yo tengo que tener la suficiente solidez en los míos como para poder aprovechar eso y destruir la posición de la otra parte. Entonces, pues ese era el objeto del ejercicio. Esperamos que les haya servido. ¿Dudas en general del ejercicio? Sí. Solo en cuanto a la excepción de incompetencia por la existencia de una cláusula promisoria, ¿el tribunal está obligado a declararse incompetente? Si es válido el acuerdo de arbitraje, sí. Porque recuérdense que la ley de arbitraje establece ciertos requisitos. Por ejemplo, dice que cuando haya una vía procesal específicamente señalada, no procede un acuerdo de arbitraje. Entonces, si es, por ejemplo, un juicio de rendición de cuentas, tiene una vía procesal específicamente señalada, ya no procedería el acuerdo de arbitraje, y así nos vamos. Pero si no aplica alguna de las exclusiones de la ley de arbitraje, usted alega la existencia del acuerdo de arbitraje, prueba la existencia del acuerdo de arbitraje, entonces el tribunal debería declararse incompetente. O sea que si existe en la ley un artículo específico que dice esto se va por el procedimiento sumario Que después de primera instancia, no hay forma entonces en que el tribunal se declare incompetente. No debería. ¿Alguien tiene una ley de arbitraje por ahí? Licenciado, pero ahí no medía la voluntad de las partes al momento de pactar la cláusula. No, porque recuérdese, vamos a ver, solo déjenme salir de aquí a su compañero, porque creo que hay un problema. Dice el artículo 3. No puedo, buenas noches. Numeral 3, no podrán ser acuerdos de arbitraje. C, cuando la ley lo prohíbe expresamente o señale un procedimiento especial para casos determinados. Esto último es lo que hablaba aquí conmigo. Entonces, ahora sí, respondiendo a su pregunta, recuérdese usted que existe el principio de la autonomía de la voluntad, que dice que lo pactado entre las partes es válido, obligatorio entre ellas, y es ley entre las partes. Pero ese principio de la autonomía de la voluntad está limitado por disposiciones de orden público, es decir, aquellas disposiciones de la ley que se consideran más importantes que la voluntad suya y mía. Entonces, por alguna razón, el legislador considera que es más importante que, por ejemplo, esto se sujete a la vía del juicio oral o se sujete a la vía del juicio sumario, que el acuerdo que usted y yo podamos tener en su arbitraje. O sea, si es razonable o no es razonable, tal vez no, porque incluso si fuéramos muy estrictos en la aplicación de esta regla, resultaría que muy pocas cosas se pueden considerar por arbitraje. Pero el hecho es que la norma existe y la norma sí establece que existiendo una disposición que señala una vía procesal, la controversia no puede ser. Perdón, en ese sentido, es que cualquier tema mercantil, por ejemplo, que lo obliga a que se dedique al sumario, está escapado. Lo que pasa es que en ese caso el artículo 1039 hace la salvedad.
salvo que las partes hayan concluido su interés de arbitraje. Entonces ahí de todos modos sería válido el arbitraje. Pero sí se debería declarar incompetente. No, perdón, sí. El acuerdo de arbitraje es válido, entonces el juez se debería declarar incompetente. ¿Hay más? Yo apunté una duda, pero era sobre rendición de cuentas. Ajá. Porque en las peticiones se pide que se declare provisionalmente las cuentas, que se rindan provisionalmente las cuentas bajo el procedimiento de tener por ciertas las afirmaciones y que el juez va a fijar prudencialmente daños y perjuicios. Ajá. Entonces, esos daños y perjuicios tendrían que de alguna forma justificarse o detallarse en el apartado de hechos si en caso se diera esta situación o es totalmente discrecional. Si se puede, sí. Lo que pasa es que es una situación bien particular esta del tema de los daños y perjuicios en el caso específico del juicio de rendición de cuentas. En todos los demás casos, si usted pide daños y perjuicios, usted tiene que decir: los daños consisten en esto, se me causaron por estas razones, sus efectos son estos, su cuantía es esta. Los perjuicios consisten en eso, se me causaron por estas razones, sus efectos son estos, su cuantía es esta. Pero en este caso en particular, los daños y perjuicios están casi que duplicados. Y el rubro específico de daños y perjuicios que establece la norma está establecido no propiamente como un resarcimiento de daños y perjuicios, sino está establecido como una sanción en dos situaciones. Si usted no rinde las cuentas o si el juez se las aprueba, entonces dice: en esos casos lo van a condenar a usted a pagar daños y perjuicios. Lo que tradicionalmente de verdad serían daños y perjuicios es a lo que se refiere la norma cuando regula el tema de la condena al pago de intereses. Dice: la condena a daños y perjuicios es el 3, como decíamos, en dos casos. Se quedarán prudencialmente por el juez para el caso de rebeldía, rendir cuentas, es un caso, o de improbación de las mismas, es el otro, tomando como base las afirmaciones del actor. Habla ahí de afirmaciones del actor, pero como le digo, no hay mucho que uno pudiera afirmar, porque luego en el 4 dice la condena al pago de intereses legales y de las costas, que si se recuerdan en alguna oportunidad hicimos toda la correlación de que cuando usted está en muerte surge a cargo suyo la obligación de pagar daños y perjuicios, y dice la ley que esa obligación de daños y perjuicios, cuando la obligación consiste en el pago de una suma de dinero, si no hay una disposición en contrario, consiste en el pago de intereses. Si se pactaron intereses, esa tasa de intereses; no se pactaron intereses, el interés legal. Entonces así llegaríamos a este tema de los intereses legales que están aquí. Al final de cuentas, estos intereses legales son un resarcimiento de daños y perjuicios, y el otro, del que habla el inciso anterior, es como un doble resarcimiento de daños y perjuicios por el hecho de no haber rendido las cuentas o de haberlas rendido y que se las hayan improbado. Entonces, si usted tiene algo que pudiera decir: mire, si este señor no me rinde las cuentas o me las rinde y usted se las imprueba, por ese hecho de la no rendición de las cuentas, por el hecho de haberle improbado las cuentas, me va a causar estos daños y perjuicios, pues va a valer. Pero normalmente los daños y perjuicios que yo, digamos, como obligado a rendir cuentas lo voy a causar, no es por no rendir las cuentas en la primera audiencia, es porque desde hace 2 años se las debía haber rendido y le debía haber devuelto su dinero y no se lo devuelve, pero eso ya está cubierto con el pago de los intereses legales. Entonces, normalmente no hay muchos argumentos que usted pudiera tener para decir los daños y perjuicios son por este monto. Si los tienen, perfecto. Y en ese caso, pues, perdón. Entonces estaría bien solo decir y que se condena el pago de los perjuicios sin hacer nada. Fijados prudencialmente por el juez. ¿Usted? ¿Lo mismo? ¿Alguien más? A ver. Yo tenía una duda de igual la rendición de cuentas. Ajá. En el caso que haya una excepción de falta de personalidad, ¿qué pasa con la obligación provisional de rendir cuentas? Usted de todos modos la tiene que cumplir. Pero ¿y si de verdad hay un... Lo que pasa es que usted, el juez analizó mi demanda y dijo: en estos documentos que Roberto Alonso acompañó a su demanda, yo evidencio que Andrea Linares está obligada a rendirle cuentas. Entonces, declaro en mi primera resolución esa obligación provisional de rendir cuentas y le digo que las tiene que rendir en la primera audiencia. Usted llega a la primera audiencia y dice: falta de personalidad porque resulta que
por la razón que sea, yo no estoy obligado a rendir cuentas. O este señor que me está demandando no tiene la información para que rinda cuentas. Si el juez le declara con lugar su excepción, magnífico, hasta ahí llegó. El juez nunca va a conocer de su contestación de demanda ni va a conocer de esa rendición de cuentas que usted hizo según esa obligación profesional. Pero si el juez declara sin lugar su excepción, el juez va a tener que entrar a conocer todo lo demás. Y si usted dice, pues como estoy planteando la excepción de falta de personalidad, yo no tengo que ver en ese asunto, no cumplo con esa obligación profesional de rendir cuentas. ¿Qué va a pasar? Pues la va a tener que condenar al pago de los perjuicios. Incluso si seguimos la norma, el juez la tendría que condenar al pago de daños y perjuicios aunque declarara sin lugar la demanda, por el simple hecho de la rebeldía suya de rendir cuentas. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Usted debería, en su contestación de demanda, de todos modos, tener un apartado relativo a la obligación de rendir cuentas. Ya el contenido que le da ese apartado no importa, pero tiene que tener el apartado. Entonces, en su apartado usted podría decir, si de verdad nunca llegó a administrar los bienes, podría decir, en cumplimiento a lo indicado por el juez en su resolución de fecha tal, indico que no tengo cuentas que rendir porque nunca administré los bienes, pero ya hizo alguna mención del tema, no puede simplemente hacer caso omiso de la obra del juez. Daniel, ¿quería decir algo? Sí, es que tanto el administrador como el tutor tienen cierto plazo obligatorio para rendir cuentas. Entonces nos surgía la duda porque la propia rendición de cuentas le dice que es cuando no lo haya hecho. Ajá, o lo haya hecho. O lo haya hecho Exactamente. exactamente. Pero esta obligación solo la tiene, por ejemplo, la tuviera solo anualmente. Entonces, si él en mayo vende un bien, él no está obligado a rendirme cuentas en ese momento. Él no está obligado a rendir cuentas en ese momento. Uno lo podría demandar ahí porque él no estaba obligado a hacerlo. Sí, sí puede. Sí puede. A pesar de que no era su obligación. Sí. Lo que pasa es que usted en todo caso, como interesada, por la razón que sea, por ser propietaria de los bienes, porque la ley le da esa legitimación en el caso de los socios de la sociedad, de la redundancia, puede exigir en cualquier momento que se le rindan las cuentas. Dice en el artículo 55 del Código de Comercio, los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando menos anualmente, de la situación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que trata ahí es, la ley establece, el mismo Código de Comercio establece que anualmente tiene que haber una asamblea general voluntaria de la sociedad, y dentro de los temas que deben ser objeto de la agenda en esa asamblea está la rendición de cuentas de los administradores. Pero además, si usted en el camino necesita alguna rendición de cuentas por la razón que sea, no hay algo que le impida a usted de ejercer ese derecho. O sea, digamos, pongámoslo más grave todavía, la asamblea fue ahorita el 15 de marzo y una semana después se da la venta del bien. No va a esperar usted otro año más y ya sabe que yo como administrador resulta que ya hasta me gasté el dinero y está en otro lado, y a lo mejor si se espera el otro año ya ni siquiera voy a tener bienes a mi nombre o lo que sea. Perfectamente puede pedir la rendición de cuentas. Sí. Quizá en este caso, cuando estamos... Solo para cerrar su última pregunta. Lo mismo pasa en la tutela, pero en la tutela es más improbable que pase, porque el tutor es el representante del menor. Entonces, pues así como que la posibilidad de que pueda haber una reclamación ahí de rendición de cuentas, normalmente, no le digo que no pueda hacerse en el plano teórico, sino lo más probable, digamos, es que la rendición de cuentas se pida cuando este menor alcance la mayoría de edad, o si era una persona declarada en estado de interrupción se rehabilita, y entonces el mismo pida la rendición de cuentas. Entonces, incluso normalmente en la tutela existe esa obligación de rendición anual de cuentas y que debe hacerse con intervención del juez, pero eso normalmente no se hace. Licenciado, y en este caso, ¿podría el productor exigir, o sea, tener legitimación para exigir
Para mí tendría que ser ante un juez de familia. Ahí nos topamos con el problema de que la ley no es específica en regular la atribución a los tribunales de familia de esa competencia para conocer temas de rendición de cuentas. Dice, tribunales de familia. Artículo 2. Corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias cualquiera que sea la cuantía relacionados con alimentos, paternidad, filiación, derecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de dependencia y parto, divorcio, separación, unidad de matrimonios, un derecho, patrimonio familiar. Entonces, como es un asunto relacionado con tutela, usted puede decir, pues también tiene la obligación de rendir cuentas, también debe tramitarse en el juez de familia, y lo mismo con la patria potestad. Pero no hay algo específicamente que le diga rendición de cuentas. Entonces, sí en la práctica podría darse el tener que discutir el tema, digamos, que el mismo juez de familia diga yo no soy competente, vaya con un juez de primera instancia civil, o que habiendo el juez de familia admitido para su trámite la demanda, la otra parte de una excepción de competencia. Para mí en todo caso sí sería competente el juez de familia, pero como le digo, no hay algo así clarísimo que le diga que sí. Solo por el hecho de que las Exacto. ya yo también tenía una pregunta en cuanto a la tutela, porque dice la rendición, bueno, el tutor deberá rendir cuentas anualmente y esta rendición anual se hará ante el juez con intervención del tutor y del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, si de esta rendición de cuentas sale defectuosa, en ese mismo momento se imprueba o se prueba. Sí. O sea que como resultado de esta rendición de cuentas no podría salir un nuevo juicio por una rendición de cuentas que fue defectuosa. Yo creería que sí, porque es que lo que pasa es que, digamos, yo soy tutor de un menor de edad, entonces estoy administrando estos bienes al menor de edad y supongamos, como le digo, normalmente en la práctica no sé, pero supongamos que yo sí rindo mis cuentas anualmente. Y entonces interviene la Procuraduría General de la Nación, interviene el protutor, y pues dice, bueno, están bien las cuentas, nadie dijo que no, ni probó que las cuentas estuvieran mal, están bien, se las aprueba. Pero luego este menor de edad llega a la mayoría de edad y hace una adecuada investigación y comprueba que mi administración fue defectuosa. Entonces no podríamos darle el derecho a este que ahora ya es mayor de edad a atacar esa rendición de cuentas que yo hice por el simple hecho de que el productor y la Procuraduría General de la Nación hicieron mal su trabajo, si fuera el caso, o lo hicieron bien pero no contaban con los elementos del juicio, lo que haya pasado. Y es ante un nuevo juez. Sí, porque es que lo que pasa es que la ley en muchos casos hace referencias como esta. Deberá hacerse ante, no recuerdo el texto del artículo del Código Civil, pero deberá hacerse ante el juez con intervención de fulano y mengano, pero no dice por qué procedimiento. Entonces, en ese caso, tenemos que analizar artículo por artículo, pues, pero en ese artículo en particular, lo que deberíamos entender es que se trata de un asunto en el que en principio no existe controversia, y simplemente la ley exige la intervención de un juez. Entonces, ¿qué hacemos? Un procedimiento de protección voluntaria. Vamos a hablar en un rato, segundo tiempo de eso, sino en la próxima clase. Entonces es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, algo que simplemente se tramita así unos pasos para que al final exista una declaración del juez. Ahora, cuando este menor de edad cumple la mayoría de edad y me reclama esa rendición de cuentas, eso sí es contencioso y tiene señalado una vía específica que es la del juez oral. ¿Alguien más? Bueno, entonces si quieren, vemos lo del ejercicio que dejamos. ¿Algún asunto de menor cuantía que se debe llevar en juicio oral? ¿Algún asunto de menor cuantía que debe llevarse en juicio oral? Se requiere, para empezar, que no exista que sea un proceso de conocimiento. Es decir, si tiene usted un título ejecutivo, tiene que acudir al procedimiento de ejecución que le corresponde. Así, por ejemplo, si yo le libro a usted un cheque sin fondos por 50 quetzales, si usted quiere, o 15,000 quetzales, de todos modos, sigue usted el procedimiento del proceso ejecutivo. No necesita un proceso, no necesita ni puede aplicar un procedimiento de conocimiento. Entonces, eso es lo primero, que no sea algo que deba seguirse por un proceso de ejecución ni de protección voluntaria.
Ya establecido eso, que tiene que ser un proceso de conocimiento, tiene que ver usted que no sea algo que tenga específicamente señalada una vía procesal. Entonces, si por ejemplo usted me arrendó una casa y yo le quedé debiendo una renta que era de 2.000 quetzales, si usted quiere, de todos modos me sigue la demanda por la vía del juicio sumario, que tiene una vía procesal, entonces no importa la cuantía, sigue la vía procesal que está específicamente señalada. Entonces, si tampoco por ese camino encuentra usted una vía procesal que aplicar al caso, entonces ve la rama del derecho que está involucrada aquí. Entonces, si es un tema mercantil, pues se va a la vía del juicio sumario, independientemente de cuál sea la cuantía. Si es un tema de familia, se va a la vía del juicio oral. Y entonces ya solo le quedan los asuntos estrictamente civiles. Y en los asuntos estrictamente civiles, entonces ya lo que le determina es la cuantía. Si es un juicio de ínfima cuantía, sigue el procedimiento del juicio oral de ínfima cuantía. Si es de menor cuantía, el procedimiento del juicio oral. Si es de menor cuantía, el procedimiento del juicio oral. Bueno, veamos entonces el ejercicio. ¿Quiénes lo resolvió? Ahora sí. ¿Alguien trae presa al ejercicio? Gracias. Vamos a ver, el caso 1. A ver, ustedes. Gracias. Vamos a ver, el caso 1 decía: su cliente, que tiene su domicilio en el departamento de Escuintla, es demandado a un juicio de declaratoria de jactancia. El proceso se está tramitando ante el juez primero de paz civil del municipio de departamento de Guatemala. Su cliente asegura que los hechos afirmados en la demanda no son ciertos, por lo que requiere sus servicios profesionales para hacerse cargo de la defensa en el juicio. Redacta el memorial que debería presentar el demandado en la primera audiencia, atendiendo a la naturaleza de este proceso y a la postura procesal que resultaría procedente. Entonces dice aquí, bueno, no, ese es el bueno, es que la extrañeza que me causó al inicio el memorial es porque siempre acostúmbrense a los casos estos, que les pongo para los exámenes, siempre acostúmbrense a seguir los lineamientos del caso. En los casos yo les doy muy pocos hechos, lo que les permite a ustedes un buen margen de libertad en cuanto a completar los hechos que hagan falta, pero de lo que sí está expresado en el caso o de lo que sería incompatible con lo que está expresado en el caso, ustedes no pueden desviarse. Entonces en este caso decía que el proceso se está tramitando ante el juez primero de paz civil de Guatemala y este memorial se lo dirigen al juez segundo de primera instancia civil. Entonces solo ahí ya no se ajustaron a lo que estaba establecido en el caso. Entonces están los datos, vamos a ver. Dirección de procuración. Objeto de mi comparecencia. Comparezco ante usted, señor juez, para contestar en sentido negativo la demanda declaratoria de jactancia presentada en mi contra en la vía del crucero por ser fulano de tal y a plantear excepción previa de incompetencia con base en los siguientes hechos. Primero debería ser excepción previa de incompetencia y luego lo de la contestación de la demanda. Entonces dice: el 14 de marzo de 2014 fui notificada la demanda declaratoria de jactancia interpuesta en la vía del juicio oral en mi contra por el señor fulano, a quien conozco desde hace 5 años por motivos de trabajo. El señor fulano alega en su demanda que con fecha tal fue de su conocimiento que yo comenté a nuestros compañeros de trabajo que un inmueble ubicado en la 14 avenida X dirección era propiedad mía, con mi propiedad es propiedad del demandante, aduciéndome de esta forma derechos sobre la propiedad del demandante. De la contestación en sentido negativo. Igual la exposición de los hechos, al revés, primero lo de las excepciones previas, luego lo de la contestación. Como mencioné anteriormente, el señor fulano indica que escuchó comentarios de nuestros compañeros de trabajo, específicamente fulano y mengano, quienes comentaban que yo había hecho mención de mi propiedad sobre el bien inmueble antes descrito, situación que no es cierta. Lo que sucede realmente, señor juez, es que yo comenté a fulano y mengano mi interés en comprar el inmueble antes mencionado, el cual el señor tiene a la venta desde tal fecha,
y el cual yo estaba interesado en adquirir con el fin de expandir mi patrimonio. Sin embargo, los compañeros de trabajo antes mencionados por algún motivo tergiversaron la información e indicaron al demandante que yo me hacía reclamar dueño del inmueble, lo cual, como ya le indiqué, no es cierto. Por lo anterior, contesto en sentido negativo la demanda, ya que no estoy de acuerdo con los argumentos y hechos planteados por el demandado en la reclama, se declara la jactancia. La excepción previa de incompetencia, el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que cuando se necesitan acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, es de primera instancia el departamento en que el demandado tenga su domicilio. A su vez, el artículo 17 del mismo cuerpo legal indica: el demandante en toda acción personal tendrá derecho a presentar su queja ante el juez del domicilio del demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este. Con base en el anterior, señor juez, el demandante debe interponer la demanda en mi contra en el departamento de su INTA, lugar donde yo y el demandado tenemos nuestro domicilio, a nivel del departamento de Guatemala, ya que el señor juez no cuenta con la diligencia necesaria para conocer el presente proceso del territorio. De acuerdo a la normativa previamente citada y los hechos narrados, en comparación con usted, señor juez, a contestar en sentido negativo, interponer excepción previa de incompetencia en la demanda de declaratoria de jactancia debido al juicio oral en mi contra por parte del señor fulano. Entonces aquí ya llevamos varias cosas que comentar. Primero, sí procede la excepción previa de incompetencia. Y sí procede la excepción previa de incompetencia sobre el territorio. Ese señor tenía su domicilio en otro lado, por lo tanto tenía que ser demandado ante el juez de su domicilio. Pero además procede la excepción de incompetencia, no solo por razón del territorio, sino además por la razón de la cuantía. Es un asunto de valor indeterminado, por lo tanto debía tramitarse en un juez de primera instancia y se estaba tramitando ante un juez de paz. Entonces eso hace falta ahí. Está además la mención al artículo 17. El artículo 17 de lo que trata es: yo tengo mi domicilio en el departamento de Guatemala. En un contrato me sujeto a los tribunales del departamento de Zacatepeques. Y entonces de lo que trata el artículo es: a pesar de que yo en el contrato me sujeté a los tribunales de Zacatepeques, el actor, si quiere, me puede demandar en el departamento de Guatemala porque aquí tengo mi domicilio, que no es el caso, por lo tanto no tiene relación con el tema. Eso en cuanto a la excepción previa de incompetencia. La contestación, digamos que está bien, doctor, y hace falta, aunque lo dice en la contestación que los hechos no son ciertos, hace falta un apartado en donde yo confiese o niegue los hechos. Por eso es que el requerimiento que se hacía en el caso es: redacta el memorial que debería presentar el demandado en la primera audiencia, atendiendo a la naturaleza de este proceso. Lo mismo que pasaría en un juicio de rendición de cuentas, por ejemplo. No es suficiente o no es técnicamente adecuado simplemente, por ejemplo, decir las cuentas son estas y estas y estas en el apartado de contestación de demanda, sino que tengo que tener un apartado específico, el cumplimiento de la obligación provisional de las cuentas. Poniendo aquí, tengo que tener un apartado específico confesando o negando los hechos en que se cuenta la demanda, aunque repitan lo que ya se dijo en la contestación de la demanda. Daniel. Todos los temas de jactancia se puede decir que van a ser acciones personales. Sí, no habría algo que... ¿Sí? ¿Cuál era el artículo entonces correcto para fundamentar la incompetencia? El 12 creo que es el de la competencia por razón del domicilio. Sí. Y el 10 es el de los asuntos de valor indeterminado. ¿Sos? Sorprendido. No. Lo de la negación o afirmación de los hechos puede ser igual, o sea, en el mismo apartado de la contestación de la sentido negativo. Debería tener un apartado independiente. Un subtítulo, y como le digo, aunque copia lo mismo que deja en la contestación de la demanda, pero Sí, es que yo lo que no hice. quede lugar a dudas de que está cumpliendo con esa indicación del juez. Sí, digamos en este caso, al final de cuentas, si vamos a la naturaleza del argumento de su compañera, aquí sí está cumpliendo con la obligación, pues porque en la contestación de la demanda lo dice. Pero para que no quede lugar a dudas, yo tendría un apartado independiente. Aunque se copie literal. Aunque se copie exactamente lo mismo. ¿Lo denomina? ¿Qué más? ¿Cómo lo denomina ese apartado? Del cumplimiento de la orden del señor juez en cuanto a confesar o negar los hechos, una cosa parecida. Por fundamento de derecho. Está bien. Pruebas, declaración de las partes, declaración de testigos, documentos.
Vamos a ver que el presente memorial de documentos adjuntos se incorporan al expediente respectivo, dirección de facturación, lugar para recibir notificaciones. De trámite de las excepciones previas, que se tengan por interpuesta de admisión para su trámite de la excepción previa en competencia por razón del territorio, la denomina solo excepción previa en competencia. Ya el hecho de que es por razón del territorio lo explica en sus argumentos, que ya lo hizo. Entonces aquí sería solo excepción previa en competencia. Que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, que se le dé audiencia por el plazo de 24 horas a la parte demandante, que se ordene la recepción de pruebas en la audiencia correspondiente. El fondo de la excepción previa, que resolver el incidente se declara con lugar a la excepción previa en competencia. En consecuencia, el señor juez se inhiba de conocer el presente proceso. En consecuencia, se remite el presente expediente al juez competente para que conozca el caso. Se condena al demandante al pago de las costas procesales. Si el señor juez declara sin lugar a excepción previa, se resolverá sobre lo siguiente: el trámite de la contestación de la demanda, se tenga por contestada en sentido negativo la demanda declaratoria de jactancia comprometida en el código popular, la ley del juicio oral, se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo y que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Haría falta aquí lo de que se cite al demandante para prestar declaración de las partes. No lo pidió y de todos modos, si lo hubiera pedido antes, sería lo relativo a la excepción previa de competencia, que aquí estamos hablando del fondo del asunto, digamos. Dice aquí el subtítulo de fondo de la contestación de demanda. Sería más propio dejarlo solo en de fondo, porque lo que va a resolver ahí no el juez en su sentencia no es precisamente la contestación de demanda, sino sobre todo la demanda, sería de fondo únicamente. Que al resolver en sentencia se declare sin lugar la demanda declaratoria de jactancia por medio de la vía del juicio oral en el código popular, se continúa la demanda del código de costas. Está bien. Sobre todo en este momento está bastante bien. Yo tengo una duda respecto a los testigos. Ajá. Porque ayer, pues, cuando la hice sí me generó mucha duda. Sería ofrecerlos de una vez a las peticiones, pido que se les citen y presto datos, porque como deberían ellos poder llegar a la primera, pues, a la audiencia para declarar, o así como lo pedía está bien. Como lo pidió está bien, lo que pasa es que ahí se vuelve una cuestión de estilo. Usted tiene la opción de hacerlo como lo hizo, o tiene la opción de hacerlo completo, como si estuviera proponiendo su prueba en un juicio ordinario, por ejemplo. Entonces, si ese fuera el caso, el segundo, usted tendría que decir no solo los nombres de los testigos, sino además el interrogatorio sobre el cual se le va a examinar. Para mí es válida cualquiera de las dos, pero se corre usted menos riesgos si sigue la segunda, ya en la práctica, digamos. En un examen, si usted me lo pone como está bien, si me lo pone de la otra forma está bien, pero ya en la práctica se corre usted menos riesgos si sigue la segunda opción, porque muchas veces el juez toma muy al pie de la letra o muy exageradamente la terminología del artículo cuando dice que el juez debe prevenir a las partes que se presenten con sus respectivos medios de prueba. Entonces, incluso el juez hay ocasiones en que dice, bueno, si este testigo era su medio de prueba, usted tendría que haber traído al testigo, y si no trajo al testigo ya no se lo recibo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, si usted sigue la segunda opción, que digamos es hacer la proposición completa de una vez del medio de prueba, no corre ese riesgo. Hace usted toda la indicación, si puede llevar al testigo lo lleva, y si no indica expresamente en su memorial por qué no lo puede llevar y pide que el tribunal lo cite y no lo puede citar. Entonces ahí se que yo aquí en un medio de prueba sí puse pero solamente los nombres y con el fin de esclarecer los hechos que fueron puestos a su conocimiento y los cuales son motivo de la presente demanda. Como le digo, en líneas generales está bien, pero si lo hace así en la práctica, sí se corre el riesgo de que el juez se vaya por otro camino. ¿Sí? Yo tenía una duda con respecto a las pruebas de la incompetencia, porque la verdad es que no sabía cómo probarlo, entonces no ofrecí ninguna. Entonces, a la hora de mis peticiones, como en sí no es un conflicto o un incidente que sea de hecho, sino que a mi parecer. Sí, es un incidente de hecho. Porque, ¿cuál es el hecho a probar aquí? En el caso del argumento de su compañera, que era solo que mi domicilio está en otro departamento, tengo que probar que mi domicilio está allá. Entonces, por ejemplo, su compañera, que me parece un buen medio de prueba, ofreció como medio de prueba el recibo telefónico que está a mi nombre y que donde dice que el servicio telefónico me lo prestan en descuento. Entonces, dependerá de cada caso y de qué elementos tiene usted a su alcance, cómo lo puede probar.
pero de alguna forma lo tiene que probar, aunque sea con testigos, pero no puede simplemente decir mi domicilio no es aquí, es allá y esperar que el juez tenga eso por cierto, porque sí es un hecho. Y en dado caso que fuera un conflicto que fuera solo de puro derecho, a la hora de tener mis peticiones, ya no podría pedir que se cumpliera audiencia. Audiencia, por supuesto. Audiencia sí, pero... Recepción de pruebas. Ajá. Yo lo que hago en esos casos, para que no quede lugar a dudas, no dejar la impresión de que se me olvidó ofrecer las pruebas, digamos, digo, le pongo siempre un apartado de pruebas y digo, no se hace ofrecimiento. Digamos, en el caso del juicio oral, sí tengo que tener apartado de pruebas, porque aunque no tenga pruebas de las excepciones, tengo que tener pruebas al fondo del asunto. Entonces ahí siempre va a tener que haber apartado de pruebas. Pero digamos, si fueran excepciones previas en un juicio ordinario, por ejemplo, que el memorial se refiere solo a las excepciones previas, y supongamos que es una excepción previa de demanda defectuosa, con la que esa sí es una cuestión de puro derecho, pues no hay pruebas que ofrecer. Entonces yo de todo modo incluyo un apartado por lado pruebas. Y entonces digo, no se hace ofrecimiento de medios de prueba, entonces se trata de un asunto de mero derecho. En la petición otra vez, pido que se tome nota del motivo por el que no se hace ofrecimiento de medios de prueba. Y otra petición más, donde pediría normalmente que se abra prueba del incidente, pido que no se abra prueba del incidente. Pero eso sí es pura cuestión de estilo, como para no dejar lugar a dudas. Usted simplemente no hace la indicación, pues está bien, pero todavía deja abierta la puerta a que, por ejemplo, la otra parte planteara una nulidad porque usted no ofreció pruebas y después tener que discutir cuando acude la audiencia por qué fue que no ofreció las pruebas. Para no dejar lugar a la discusión, estimo yo que no es conveniente de una vez cerrar esa puerta. ¿Sí? En la petición de fondo se podría incluir una petición donde se solicite que inhiba al juez. Se solicite que se inhiba al juez y que se remita al juez competente. debe pedirse. De hecho, su compañera lo pidió. ¿Hay más? Solo quería decir yo puse que al momento de dictar sentencia se declare que no se produjeron declaraciones jactanciosas sin consecuencias sin lugar a la demanda declaratoria de jactancia. O eso está de más. Tiene razón, eso le hizo falta a su compañero. Que no se produjeron las declaraciones jactanciosas, porque en el caso del juicio de jactancia la ley ordena que el juez declare eso, si se produjo o no la jactancia. Sí. Igual las peticiones se tienen que, a pesar de que ya lo establecí en el apartado de mis hechos, solicitar que se tengan ponderados los hechos imputados. Sí. Y creo que usted tampoco pidió eso, que se tengan ponderados los hechos. Eso sería la Hay una petición de trámite. Hace falta eso que menciona su compañera por ahí. ¿Más dudas? En el caso, como habían dos excepciones, en este caso yo no puse nada, pero si hubiera estado la incompetencia y la otra que era por... Bueno, las dos son incompetencias. Es Pero solo si fuera una excepción previa de incompetencia, incompetencia con dos argumentos. Si fuera incompetencia y otra, ¿cómo serían las peticiones? Igualmente las de trámite, todas las de las excepciones previas y en fondo todas las de las excepciones previas. Usted puede, digamos, su petición de trámite es una sola, como usted lo tiene ahí, solo que, por ejemplo, donde dice que se tenga por interpuesto y se admita para su trámite, menciona las dos. Y todo lo demás es igual. Ahora, en las peticiones de fondo, usted tiene dos opciones. Supongamos que fuera incompetencia y falta de personalidad. Usted podría decir que se declare con lugar las excepciones previas de incompetencia y falta de personalidad. Esa es una petición. Luego otra petición que como consecuencia de las excepciones previas, bueno, que la incompetencia nos complica mucho la cosa. Y después le voy a hablar de la incompetencia, pero pensemos primero en otras dos que no tienen incompetencia. Digamos que fuera falta de personalidad y falta de personalidad. Entonces usted puede pedir que se declare con lugar las excepciones previas de falta de personalidad y falta de personería. Otra petición que como consecuencia de la excepción previa de falta de personalidad, tal cosa, que fulano carece de legitimación para tal cosa. Otra petición que como consecuencia de la excepción previa de falta de personería, tal cosa. Se acabó. O la otra opción, pedir que se declare con lugar la excepción previa de falta de personalidad y en consecuencia tal cosa. Y otra petición, que se declare con lugar la excepción previa de falta de personalidad y en consecuencia tal cosa. O sea, las dos opciones en lo que consisten es en pedir primero que declaren con lugar las dos excepciones y luego la consecuencia de cada uno, o pedir que declaren con lugar una excepción y su consecuencia, o y la otra excepción y su consecuencia. Cualquiera de esas dos, a lo mismo. Ahora con la incompetencia. Con la incompetencia, recuerda que lo que pasa es que el juez es
está obligado a resolver esa primero. Y solo si la declara sin lugar, entrará a conocer de las demás o de la otra. Entonces usted tendría que pedir ahí que se declare con lugar recepción previa de incompetencia, en consecuencia, las consecuencias que usted ya tiene ahí, y luego más o menos lo que usted tiene antes de las peticiones de trámite de la contestación de la demanda, que usted dice si se declara sin lugar recepción tal cosa. Entonces igual aquí, que si se declara sin lugar recepción previa de incompetencia, se resuelva la excepción previa de falta de personalidad, por ejemplo, en el siguiente sentido, con lugar recepción previa de falta de personalidad. ¿Más dudas? Aprovecho que estuvimos hablando de excepción previa para así hacerles ver que en el examen va a venir algo de excepciones previas para que podamos ver este tema de la estructura, que van a ser esos materiales del semestre pasado, simplemente por ser materiales del semestre pasado, que saben que ya deben saber. Luego el caso 2, ¿quiénes resolvieron el caso 2? A ver, Gabriel, aquí. Sí. Ajá. Antes de empezar las peticiones de fondo, debería decir que al encontrarse el expediente el juez competente, o que si se declara sin lugar, o cosas así. No, porque lo que pasa es que si existe bueno, no habla, pero es que si existía como que había que hacer el párrafo de que existir o que se declarara con lugar la excepción de incompetencia, se remitiera al juez competente y el que conozca de las otras excepciones. Ajá. Lo que pasa es que la pregunta de su compañera tiene sentido, porque en este caso se está planteando solo la excepción previa de incompetencia, en el caso de su compañera. Entonces usted plantea solo la excepción previa de incompetencia, no importa si se la declaran con lugar o sin lugar, de todos modos alguien va a conocer de todo lo demás, sea el mismo juez que ante el que se presentó la demanda o el nuevo juez que se designe como consecuencia de la incompetencia. Entonces sí, efectivamente, ahí ese parrafito que tenía su compañera habría que variarlo un poco, porque el parrafito decía simplemente si se declara sin lugar la excepción de incompetencia, tal cosa, pero aunque la declaren con lugar, de todos modos hay que resolver eso. Entonces el parrafito en este caso debería decir si es solo incompetencia, que encontrándose las actuaciones ante el juez competente se reconoce de lo siguiente, y entonces ahí ya cubro que la declaren con lugar o sin lugar, no importa, una vez que lo tenga el competente que me resuelva todo lo demás. Tenemos que decir específicamente quién es el juez competente en mis peticiones de fondo, o por ejemplo, siendo el juez competente, el juez de primera instancia del departamento de Escuintla. Debería decirlo necesariamente en su apartado de hechos. Entonces, en este caso, decir, yo tengo mi domicilio en Escuintla, por lo tanto, y además es un asunto de valor indeterminado, por lo tanto, el juez competente es el juez de primera instancia de Escuintla. Ya que lo estableció en el apartado de hechos, en su petición, si usted quiere, lo reitera, vuelve a decir que se trasladen las actuaciones al juez de primera instancia de Escuintla, o simplemente dice, se trasladen las actuaciones al juez competente, y ya dijimos quién es. Sí, porque si yo me meto a argumentar cuál es competente, es como darle armas también, mijo. No, sí tiene que argumentarlo, o sea, en sus hechos sí tiene que decir no, que pero, es competente. Pero tengo yo que detallar qué puede ser la competencia para argumentar. O sea, pues una excepción de incompetencia técnicamente hecha es aquella en la cual usted dice el juez A no es competente por esta razón y el competente como consecuencia de eso es el juez B. Si solo dice por qué no es competente este, dejó a medias el razonamiento. Podría dar a singular. Es igual de que la incompetencia es todo. No creo, pero su excepción está técnicamente mal planteada. ¿Sí? Una pregunta. Como en este caso se plantea que un juez de pase en este mal. Ajá. Y al momento de decirles que el juez competente para conocer el caso se hace mención a solo el juez de primera instancia del ramo civil del departamento tal, o se puede de una vez establecer el tribunal que puede, el juzgado que puede conocer. ¿Cómo así? El número exacto del. Lo que pasa es que si hay varios jueces en una misma circunscripción, todos son igualmente competentes. Supongamos que fue al revés, lo presentaron en Escuintla y el competente es el de Guatemala. En Guatemala usted tiene 15 jueces de primera instancia. Usted no puede decir el competente era el primero, el segundo, el tercero, porque los 15 son igualmente competentes. De hecho, en Guatemala lo que tendría que hacer el juez, si el competente fuera el de Guatemala, lo que tendría que hacer el de Escuintla no es mandárselo a alguno de los 15, sino mandarlo al centro para que distribuya.
Entonces, si en Escuintla supongamos que hubieran dos jueces de primera instancia, usted no dice le corresponde al primero o le corresponde al segundo, a no ser que la Corte Suprema, cuando les asignó su competencia, hubiera dicho, por ejemplo, el de primera instancia conoce de la zona 1 a la zona 4, el primero de primera instancia conoce de la zona 1 a la zona 4, y el segundo de primera instancia conoce de la 5 a la 8. Entonces, en ese caso, pues sí tendrá que decir cuál de los dos. Pero si no fuera ese caso, que normalmente no es así, entonces los dos son igualmente competentes. Usted diría, ¿es competente uno de los jueces de primera instancia del Departamento de Asuntos? Entonces, el siguiente caso decía, su cliente fue administrador único de una sociedad, se sonó el cargo el 7 de marzo de 2011. La persona legitimada para el efecto promueve en su contra una demanda de rendición de cuentas el 5 de enero del concurso. La demanda fue notificada al demandado el día de ayer, no se ejecutaron medidas precautorias. Acta del memorial a través del cual se adopte la postura procesal que sea procedente, tomando en cuenta los hechos expuestos y la naturaleza del proceso. Entonces dice aquí, está identificado el proceso, señor juez cuarto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, los datos de identificación, bien, dirección y procuración del lugar para recibir notificaciones. Mal. Este memorial se lo están dirigiendo al señor juez cuarto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala y el lugar para recibir notificaciones está en Escuintla. Eso no se puede hacer. Cuando uno señala el lugar para recibir notificaciones, siempre tiene que ser en la población en donde esté asentado el tribunal que se está dirigiendo. Igual si fuera al revés, aunque yo tenga mi oficina profesional aquí, si me dirijo a un juez de Escuintla, tengo que tener un lugar para recibir notificaciones en Escuintla. Objeto de la comparecencia, comparezco como el objeto de interponer excepción previa de prescripción, contestar la demanda en sentido negativo, satisfacer la obligación impuesta relativa a la rendición provisional de cuentas. Por lo que procede a detallar los siguientes hechos. De excepción previa de prescripción. Con referencia a la demanda interpuesta en mi contra por la sociedad tal, el señor juez ha dado su conocimiento que efectivamente yo fui administrador único y representante legal de la parte demandante, para lo cual adjunto copia legalizada del acta de nombramiento autorizada en esta ciudad en tal fecha, por notaria tal, la cual fue inscrita en el registro, números. Dicha actividad la realicé durante 2 años exactos, y el 7 de marzo de 2011 decidí que ya no quería seguir actuando como administrador único y representante legal para la entidad demandante, por lo que procedí a presentar mi renuncia expresa, apuntando a eso, incluir los libros contables que tenía a mi cargo durante mi gestión y el inventario respectivo. La renuncia fue aceptada mediante acta notarial de la Asamblea General de Accionistas autorizada en esta ciudad el 7 de marzo de 2011 por la notaria tal, en cumplimiento con el artículo 135 numeral 6 153 del Código de Comercio de Guatemala. Esta también fue inscrita en el registro mercantil y notables. Posteriormente se procedió a nombrar a Ana Gabriela de León como representante legal. En vista de mi buena gestión como administrador único y representante legal, mi renuncia fue aceptada por la Asamblea General de Accionistas ese mismo día, por lo que se procedió a emitir un finiquito en el cual, entre otras cosas, se establece expresamente lo siguiente. Se aprueba la gestión realizada por el abogado y notario Carlos Godoy Flores durante el 7 de marzo de 2009 al 7 de marzo de 2011, lapso durante el cual actuó como administrador único y representante de la promoción de la sociedad. Solo voy a hacer un par de anotaciones acá. Es decir, señor juez, que desde el 7 de marzo del año 2011 ya no tengo relación con la entidad demandada. Sin embargo, el día de ayer, 13 de marzo del presente año, fui notificado de la demanda interpuesta en mi contra, en la cual se pretende que rinda cuentas de la gestión realizada durante el lapso de tiempo anteriormente descrito. Es evidente que en el presente caso la obligación que tenía de rendir cuentas está prescrita en base al artículo 1515 del Código Civil, en el cual establece la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos prosiguen por el término de 3 años. Como ya se mencionó anteriormente, yo terminé la relación con la parte demandada el 7 de marzo de 2011 y fui notificado de la presente demanda el 13 de marzo de 2014, como se puede determinar en la copia simple de la cédula de identificación que se acompaña al presente memorial y que además debe constar en el expediente respectivo. Es decir, que transcurrieron 3 años con 6 días desde que la obligación pudo ser exigida, más el tiempo establecido en la norma antes citada para interponer la acción relativa a rendir cuentas y cobrar el saldo de esto. En conclusión, en el presente caso es factible la interposición de la excepción previa de prescripción, ya que ha transcurrido más tiempo del establecido en la norma para la solicitud de rendición de cuentas y el cobro del saldo de estas. En específico han transcurrido 3 años y 6 días, mientras que la ley establece un plazo de 3 años
en el artículo 1515 del Código Civil, por lo que la presente excepción deberá ser resuelta por lugar y se deberá declarar a mi favor que la obligación de rendir cuentas ya está prescrita. Sigue diciendo de la contestación en sentido negativo, señor juez, yo fui administrador único y representante legal de la parte demandante durante un lapso de 2 años, específicamente de tal fecha a tal fecha, que consta en actas de nombramiento de la Asamblea Memorial. Durante este tiempo realicé dicha labor con honradez y responsabilidad. Sin embargo, el 7 de marzo de 2011 decidí dejar de prestar mis servicios a la parte demandada por la prestación de renuncia expresa, a lo cual la Asamblea General de Accionistas respondió con la emisión del acta notarial de fecha tal. Incumpliendo con el artículo tal, fue inscrita en el registro tal. Además, la Asamblea General de Accionistas emitió un finiquito en el cual se establecía como probada mi gestión. Dichas acciones realizadas por mi persona y la Asamblea General de Accionistas constituyen una extinción de la responsabilidad según el artículo 173 del Código de Comercio de Guatemala, el cual establece en su parte conducente lo siguiente: la responsabilidad de los administradores ante la sociedad y los accionistas queda extinguida por la aprobación de su gestión por renuncia expresa o transacción acordada por la Asamblea General. En el presente caso, la Asamblea General de Accionistas aprobó mi gestión mediante los documentos arriba descritos, por lo que ya no tengo responsabilidad para rendir cuentas de mi gestión o pagar el saldo que debe de estas. La obligación provisional de rendir cuentas. Procedo, señor juez, a la impuesta a mi persona en la resolución de fecha tal, en la cual se establece el imperativo de rendir cuentas provisionales o procedimiento de ganar por cerca de la participación del autor. Durante el tiempo que actué como administrador y representante legal de la entidad demandante, mi única función consistía en la administración de 2 bienes inmuebles o régimen de propiedades centrales, los cuales son detallados a continuación. Detalla los bienes, cada bien tiene 3 apartamentos y cada uno era rentado por un precio de 6,000 quetzales al mes, lo cual incluía el pago de los servicios. Es decir, tenía a mi cargo 6 apartamentos, de los cuales recibía 36,000 quetzales mensuales. Los gastos, como se demuestra en acta notarial, que incluye la última rendición de cuentas prestada a la parte demandada, junto con su respectiva aprobación por la Asamblea de Accionistas, ascendían a tanto, es decir, que mensualmente tendrían un saldo de tanto, los cuales durante los 24 meses de mi gestión ascendían a tanto, los cuales fueron depositados en 2 pagos cada uno a final del año de gestión equivalentes a tanto, es decir, uno realizado en tal fecha y otro en tal fecha. Número de cuenta: yo administré los bienes de la sociedad en mención con cautela y responsabilidad, lo cual se puede demostrar con copia legalizada de la última revisión de cuentas antes mencionada, la cual incluye fotocopia de los recibos de cada departamento, copia de las facturas de los pagos de los servicios. Es por lo anteriormente detallado que la demanda interpuesta en mi contra debe ser declarada sin lugar, ya que durante mi gestión no fue realizado ningún acto ilegal, además que la parte demandante no tiene fundamento legal para obligarme a prestar cuentas nuevamente o a hacerme responsable del saldo de estas, en vista que en el presente caso existe extinción de la responsabilidad en base a las causales mencionadas. Fundamento de derecho, medios de prueba. Petición. De trámite general, se incorpora en el expediente respectivo presente de los documentos adjuntos, selección de información, aprobación de notificaciones, el trámite de recepción previa de prescripción, que tengan por interpuesto y se admita para su trámite y el procedimiento de los incidentes de la presente excepción previa de prescripción, que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el tratado correspondiente, que se confiera audiencia a la otra parte por el término, que sería plazo 24 horas, que oportunamente se reciban los medios de prueba individualizados en el tratado correspondiente, de fondo de la excepción previa de prescripción, que al momento de procesar oportuno se declare por lugar la excepción previa de prescripción interpuesta por mi persona, y en consecuencia que se declare a mi favor que está prescrita la obligación de rendir cuentas a la entidad tal y hacerme responsable del saldo de estas, que se archive el expediente y que se pongan costos a la entidad. Si se declara sin lugar la excepción previa de prescripción, se solicita que se resuelva de la siguiente manera lo relativo a las peticiones de trámite de la contestación en sentido negativo.
que se tenga por potestad en sentido negativo la demanda, que se tengan por ofrecer los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente, que se tengan por satisfecha la obligación provisional de rendir cuentas, que se tengan procedido los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente, que se cite a la parte demandante para que por medio del representante judicial nombrado comparezca a prestar declaración de las partes de acuerdo con la aplica ejecutiva del pliego de oposiciones al punto presente memorial. De fondo de la contestación, otra vez citaríamos lo de la contestación, sería solo de fondo, que se declare sin lugar la demanda de rendición de cuentas en la vía oral interpuesta en mi contra por la entidad, que se condenan cosas de la entidad. Aquí hay algún par de cosas que habría que mencionar. Se dice que operó la prescripción porque este señor renunció del cargo que tenía y otra persona le aceptaron la renuncia y nombraron a otra persona en ese cargo. Ahí sí se puede, que no siempre los hechos que se dan en la vida real lo permiten, pero si se puede, habría que argumentar sobre todo el tema de que la otra persona efectivamente tomó posesión del cargo. Porque incluso, si vamos al Código de Comercio, el artículo 162, establece párrafo cuarto: los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiera concluido el plazo para que fueran designados mientras sus sucesores no tomen posesión, que no es exactamente lo mismo porque aquí habla del vencimiento del plazo, pero la idea general que está atrás de esa norma es: usted como administrador de la sociedad no puede dejar abandonada la administración, se puede desentender del cargo una vez que su sucesor tome posesión. Entonces, si simplemente me aceptaron la renuncia, nombraron a esta señora y no tengo cómo probar que efectivamente tomó posesión, pues mala suerte, me quedaré con mis argumentos que están aquí. Pero normalmente si tengo cómo acreditarlo, le tendrán que haber hecho su acta de nombramiento, le tendrán que haber inscrito en el registro mercantil, y entonces eso completaría mi argumentación. Sería de hecho lo más importante, el que tengo un sucesor. Luego se menciona aquí dentro de este apartado de la excepción previa de prescripción el tema de la existencia de un finiquito, que ahí volvemos a lo mismo que les decía al inicio de la clase. Si hubo un finiquito, eso me fundamenta una excepción perentoria. Debería plantearse aquí una excepción perentoria basada en la existencia de ese finiquito. Luego, se menciona la existencia del artículo 1515, el plazo de 3 años, etc. Pero no se dice en los hechos cómo se interrumpe la prescripción. De hecho, en este caso sí lo menciona en el fundamento de derecho, es el artículo 1506 del Código Civil y dice cómo se interrumpe la prescripción. Pero para redondear el argumento aquí en el apartado de hechos, debería hacerse mención a eso, porque sobre todo si nos sujetamos al caso, la demanda fue planteada en enero, cuando el plazo no había vencido. Entonces, si no tenemos claro la distinción entre prescripción y caducidad y suponemos que con la simple presentación de la demanda bastaba para interrumpir el plazo, aquí no habría fundamento. Pero como sabemos que en el caso de la prescripción se interrumpe hasta que hay una notificación de la demanda o una ejecución de alguna medida precautoria, entonces hay que hacer ver eso, que la notificación fue hasta en una fecha en que el plazo de prescripción estaba cumplido. Luego aquí se menciona el tema de la obligación provisional de rendir cuentas, pero si vemos ese tema en el contexto de toda la defensa que se está haciendo aquí el memorial hace relación a que yo ya no tenía la obligación de rendir cuentas porque yo operó la prescripción, y que además tampoco tengo la obligación de rendir cuentas porque existe un finiquito donde ya me aprobaron las cuentas, por lo tanto ya no tengo más esa obligación. Entonces, siendo así, mi defensa en líneas generales es: yo no tengo que rendir cuentas. Entonces, para no entrar en contradicción con unas partes de mi defensa con otras, yo de todos modos tengo que cumplir con esa obligación provisional de rendir cuentas, pero tengo que tratar de no contradecir mis propios argumentos. Entonces, ¿cómo hago eso? Le incluyo al inicio un parrafito donde diga más o menos: aunque de conformidad con los hechos expuestos relativos a la excepción previa de prescripción y a la excepción perentoria de existencia de finiquito que nos está haciendo falta aquí, yo no tengo obligación de rendir cuentas para cumplir con la obligación que me fijó el señor juez en la instrucción de fecha tal, comparezco a indicar las cuentas siguientes.
entonces ya me voy, pero hago esa salvedad al inicio. Por ejemplo, si fuera una excepción de la previa, si fuera una excepción de falta de personalidad, por ejemplo, aunque el señor que me está demandando no está legitimado para reclamar la rendición de cuentas, cumpliendo con la obligación de tal cosa. Entonces, siempre así, cuando una parte de mi defensa se podría contradecir con otra, le incluyo un parrafito haciendo esa salvedad. Luego las pruebas. Aquí se está acompañando como prueba el acta de nombramiento, la copia del acta de asamblea donde aprobaron todo, la copia de la carta de renuncia, el finiquito, una copia de un avalúo de los bienes y copia de las boletas de depósito. Ahí el tema del avalúo está de más, porque yo no vendí el bien, entonces no importa cuánto valga el bien, no incide en algo en la administración que yo hice. Y si hace falta un par de cuestiones que son importantes. Primero, copia de los contratos de arrendamiento, porque mi rendición de cuentas se basa en que yo arrendaba estos locales o apartamentos, lo que hayan sido, por 6,000 quetzales al mes. Entonces, ¿cómo compruebo eso? Por supuesto, si existe, si el contrato de arrendamiento fue verbal, no tengo, pues, pero si hay contratos de arrendamiento por escrito, que debería, sobre todo atendiendo a que soy administrador de un bien ajeno, debería cuidarme y tenerlo, por lo menos en documento privado de contrato, tendría que acompañar copia de esos contratos. Y luego, lo importante aquí en cuanto a la excepción previa de prescripción consta en el registro mercantil, porque no es lo importante no es que me designaron como administrador, que es lo que estoy acreditando con el acta notarial, que al final de cuentas eso lo que favorece es la postura de la otra parte, sino que esa administración terminó, y terminó porque me cancelaron el nombramiento, y terminó porque designaron a alguien más como administrador de la sociedad. Entonces tendría que acompañar unas certificaciones del registro mercantil en donde se haga constar eso, la cancelación de mi nombramiento y la inscripción del nombramiento de mi sucesor. Ahorita, denme un segundito, solo vamos a ver la petición de fondo. Dice que se aclare sin lugar la demanda y se condene en costas a la otra parte. Recuerden que estamos hablando de una demanda de rendición de cuentas. Entonces, la norma, cuando regula la rendición de cuentas y qué es lo que el juez va a resolver en el fondo, dice 6. La absolución del demandado por base en el Estado obligar a rendir cuentas. Entonces, eso debería pedir yo. Aquí si no es como en todos los procesos que hemos dicho, que si yo simplemente contesto la demanda en sentido negativo, si no planteo las acciones perentorias, solo pido que se declare sin lugar la demanda y que se condene al otro a pagar costos, sino que en este caso se debería pedir, se declare sin lugar la demanda, en consecuencia se me absuelva sobre la base de que no está obligado a rendir cuentas. ¿Sí? Digamos, ¿qué pasa si hacen un trabajo a una nueva persona y si la inscribieron en el registro mercantil? Pero pasa si no cancelaron mi nombramiento. O sea, igual en el registro va a aparecer vigente, porque el registro no cancela automáticamente. De todos modos, sí, y de hecho, mucha gente no hace ese trámite de cancelación del nombramiento, pero mi defensa es, ahí está el sucesor, y digamos sería incompatible con la naturaleza de la sociedad el tener dos administradores únicos, por ejemplo, dos presidentes del Consejo de Administración, a no ser que tuviéramos una escritura constitutiva medio rara y el registro lo hubiera inscrito y aceptara eso, pero como normalmente eso no pasa, el hecho mismo de la existencia de un nombramiento posterior ya implica que yo ya no estoy haciendo el trámite. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de una sociedad que no es una sociedad anónima? De igual manera podemos utilizar el 162 que aplica para la administración de sociedades anónimas, o por ejemplo en el caso de una sociedad civil. A la hora de referirnos específicamente a la administración de la sociedad, ¿qué artículo podemos invocar o siempre nos podemos ir a este por analogía? Sobre todo en las sociedades mercantiles, sí, porque la que tiene la regulación más completa es la sociedad anónima. Por supuesto que hay regulaciones de la sociedad anónima que son incompatibles con la naturaleza de otras sociedades. Por ejemplo, el tema de las acciones, si lo comparamos con una sociedad colectiva y ese tipo de cosas, obviamente no las puede aplicar. Pero en lo que no sea incompatible, usted lo aplica por analogía. En la sociedad civil está un poco más distante la cuestión, porque la sociedad civil sí tiene
una regulación bastante completa. Entonces, primero tendríamos que acudir a las normas del Código Civil que regulan la sociedad civil y ver si ahí tenemos algo relativo a la administración. Y si no tuviera, pues entonces sí, por analogía nos vamos al otro artículo. Y siempre en el apartado de fundamento de derecho tenemos que decir que se tiene que aplicar por analogía la interpretación de esa ley. Así es. ¿Dudas? Sí. Yo en el objeto de la comparecencia puse el primero la contestación y luego la excepción previa de... Primero sería la excepción previa y luego la... Pero lo hice así por lo mismo, ¿verdad? Porque para poner el fundamento de la contestación en sentido negativo, de acuerdo, de conformidad con los argumentos que expongo con relación a la excepción previa. Pero no sé si es... Lo que pasa es que lo puede hacer, o sea, su argumentación en cuanto a la contestación de la demanda puede ser esa, pero la excepción previa es una etapa procesal anterior al conocimiento de todo el asunto. Entonces usted daría su argumentación de la excepción previa y luego en la contestación de la demanda diría contesto en sentido negativo porque tal como lo expuse en el apartado de la excepción previa de la prescripción, se extinguió la obligación que tenía de rendir cuentas por haber transcurrido más de 3 años, etc. Y si alguno de los artículos, digamos, fundamentales en la contestación, y en este caso sería el 1515 y el de la interrupción de la prescripción, sería válido poner en el apartado, en el fundamento de derecho, tal y como se estableció anteriormente, reitero la importancia de tales. Sí, usted puede hacer eso, o puede citar alguno que no haya mencionado, simplemente decir que los restantes artículos que constituyen su fundamento de derecho ya fueron mencionados en el apartado, pues cualquiera de las dos. Me surgió algo. Si mi único fundamento para contestar el sentido negativo es la excepción previa de prescripción al momento de yo solicitar en el fondo, la petición de fondo que se declare sin lugar la demanda, no sé qué, porque si me declaran sin lugar, bueno, suponiendo que me declararon sin lugar la petición de prescripción, ¿con qué fundamento podría yo pedir que me declaren sin lugar la demanda? Digamos, siendo objetivo, digamos, haciendo un análisis objetivo del caso, si le declaran sin lugar la excepción previa, casi seguro está perdida, si su único argumento fue ese. Pero de todos modos, usted tiene que pedir que se declare sin lugar la demanda. Y recuérdense que en la petición, usted no argumenta, usted solo pide. Entonces usted no pide que se declare sin lugar la demanda por X o Y razón, usted pide que se declare sin lugar la demanda. Por supuesto que si el único fundamento era decir, como ya dije en la excepción previa, y la excepción previa me la declararon sin lugar, pues, a no ser que la demanda esté mal planteada o no tenga fundamento, la van a declarar con lugar, pues, pero... ¿Más dudas? En la prescripción, es que a mí me surgió la duda de que cuando declaran con lugar la demanda de rendición de cuentas y todo eso, o sea, con la prescripción también se prescribiría todo eso, o sea, los superjuicios, integridad y todo eso. O sea, lo que pasa es que recuerdes que si le declaran con lugar la excepción previa de prescripción, ya no va a haber un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues ya no va a dictar sentencia. Como curiosidad más, en este caso, en virtud de que la demanda fue interpuesta en enero, pero por cuestiones administrativas de los tribunales se notifica y se emplaza a la parte demandada hasta el mes de marzo. En este caso, yo como demandante, ¿qué acciones podría tomar? Porque si le declaran a la parte demandada con lugar la adopción de prescripción. Bueno, ahí vamos por partes. En cuanto a este caso, mala suerte. O sea, en cuanto a este caso, cuando usted acude a su audiencia, no puede decir, el señor juez, no fue culpa mía, porque fíjese que yo se presenté en tiempo, pero culpa del notificador no la notificaron. No es un argumento válido, la excepción previa la van a declarar en lugar. Ahora, ¿qué puede hacer usted? Dependiendo de qué quiera hacer y qué tanto sentido en realidad tenga. Pero usted podría, por ejemplo, buscar que se sancione administrativamente al respecto. Antes de eso,
tendríamos que establecer por qué fue que no se notificó. Porque a lo mejor no se notificó porque usted había señalado un lugar para que me notificaran a mí. Resulta que no me pudieron notificar en ese lugar porque yo ya no vivía ahí, por ejemplo. Usted tuvo que averiguar cuál era mi nueva residencia y en eso se tardó 2 meses. Y por eso fue que me notificaron 2 meses después. Entonces no es culpa del tribunal. Pues resulta que yo estaba en el extranjero. Cuando me fueron a hacer la notificación no la pudieron hacer por esa razón. Y después hasta que regresé, pues ya me pudieron notificar. Entonces son cosas que no son imputables al tribunal. Es la pura mala suerte. No hay algo que hacer. Es una razón por la que uno normalmente debería tratar de medidas precautorias, porque la ejecución de una medida precautoria en ese caso no incrementa la prescripción. Ahora, si fue pura negligencia del tribunal, entonces usted podría buscar que administrativamente se sancione al responsable de ese retraso. ¿Qué gana con eso? Nada, solo sacarse la espinita y ya, se acabó. O podría plantear una demanda de responsabilidad civil en contra de esta persona. ¿Podrá recuperar lo que pensaba obtener del proceso? ¿Quién sabe? No lo puede intentar. Imagínense que fuera una demanda de millones. No se quedó toda plata. Lo que pasa es que, imagínense que es una demanda de millones. Y resulta que era un notificador el responsable de esta cuestión. Y es un notificador que era problemático en el juzgado, el juez incluso levantó actas haciendo constar la negligencia del notificador, pidió que lo sancionaran, etc. Entonces, ni siquiera usted va a poder involucrar en la responsabilidad del juez, porque no es que el juez haya dejado al notificador librado a su suerte, sino que el juez sí estuvo insistiendo que el notificador cumpliera con su responsabilidad, incluso buscó que lo destituyeran, etc. El único responsable es este notificador. Y es un notificador que de lo único que viviera de su trabajo y encima de todo por su propia negligencia lo despidieron del trabajo y no tiene trabajo. Y es una demanda, como usted dice, de 10 millones de quetzales. Demande el juicio sumario, pero ¿qué va a obtener? Nada. Si no tiene, no tiene, pues no. Y en ese caso, supóngase que como él en ejercicio de sus funciones me causó el daño a mi persona, podría irme yo por medio del proceso de responsabilidad de empleado público, sí, para así poder tener al solidariamente puede mandar al Estado con sabido de que se va a tardar un montón de años tramitando el proceso contra el Estado y que el Código Civil, cuando establece la obligación de una persona de resarcir daños, dice ya sea que se hayan causado o que necesariamente vayan a causarse. Entonces todavía tendríamos que establecer, ¿será que usted hubiera ganado esa demanda? ¿Y será que ganando esa demanda hubiera obtenido una condena a pagar 10 millones de quetzales o no? Y eso lo podemos discutir en el proceso, y a lo mejor resulta que no. Entonces es una cuestión bien relativa. Y todavía súmele esto, usted como abogado de ese demandante también tiene una responsabilidad en velar porque se produzcan las actuaciones y se produzcan en el tiempo que se necesita. Entonces, incluso a lo mejor se le revierte la cuestión porque hay gente que demanda por responsabilidad civil es a usted porque fue negligente y no fue procesar adecuadamente el caso. ¿Alguna otra duda? Pase usted luego el jueves entonces. El sábado. Este sábado. Nos confirma la clase. Les digo en qué clase, sí.